Ya cantagua en cantagua en la lluvia, cantagua en los ríos y en el mar bajo la luna. Ay, ay, agua, agüita divina, llévate mis penas. Siembra la alegría. Hola, mi nombre es Gina Rodríguez Cuncanchún. Soy alumni de Enseña por Colombia. Soy indígena, pero no lo sabía hasta hace apenas un año, cuando llegamos a la casa de Fowe, la casa de una familia que transformó un monocultivo de tomates en un territorio de educación para el cuidado de la vida a través de la cultura y tradición muisca, pueblo indígena de Colombia. Hace un año, 16 alumni de Argentina, Colombia y España nos preguntamos, ¿qué relación tiene la actual crisis ecosocial con nuestro rol como líderes en la educación? Con el apoyo de la Comunidad de Educación y Cambio Climático y el Fondo de Comunicaciones y Conexiones de Teach for All, creamos el proyecto Tierra Maestra e hicimos una primera travesía por Colombia de formación experiencial para docentes. Visitamos 4 comunidades, la comunidad indígena muisca, en donde trabajamos la tierra y vivimos sus ceremonias espirituales tradicionales. Una ecoaldea, en donde pusimos en práctica la metodología del círculo de palabra alrededor del fuego y el temazcal. Una escuela de permacultura, en donde aprendimos técnicas para trabajar nuestros residuos orgánicos. Y un centro de experimentación y formación en sustentabilidad, donde aprendimos el proceso de reforestación. Estas prácticas nos ayudaron a comprender el desequilibrio generado por la explotación indiferente de la naturaleza. Explotación que pone en desequilibrio los ecosistemas naturales de la tierra, el clima, pero también nuestras mentes, almas, cuerpos, familias y comunidades. Cuncanchún. Hace un año no sabía que el apellido de mi madre es de origen indígena muisca. Este tipo de descubrimientos son la base de nuestros aprendizajes durante la travesía. Cada práctica nos ayudó a reconectar y a reconocer la importancia de reaprender a cuidar la vida de manera holística, pues es insostenible la educación sin diversidad, sin el conocimiento local, sin la transmisión de saberes entre generaciones, sin entender los ritmos y la sabiduría de la naturaleza de cada uno de los territorios en donde estamos. Hoy, las 16 alumni seguimos cuestionando nuestras prácticas diarias y también nuestras prácticas como líderes en la educación. Y con compasión y empatía invitamos a cada uno de ustedes a hacer lo mismo. ¿Qué tipo de liderazgo queremos despertar en nuestros territorios a través de la selección y formación de nuestros fellows? Podríamos considerar una prioridad cuidar nuestra salud física, mental, emocional y espiritual en conexión con la naturaleza para mejorar el bienestar y la retención de docentes en la red. ¿Realmente nuestros fellows, alumni y estudiantes se reconocen como naturaleza y reconocen que interdependemos de ella? Tierra Maestra nos recuerda la urgencia y necesidad de que niñas, niños y jóvenes sean líderes, cuidadores de la vida, regeneradores de la tierra, tejedores de comunidad. Esa es la respuesta que tenemos ante la crisis. Creamos una matriz y marco pedagógico basado en 3 metodologías: educación holística, el ciclo de educación experiencial y la permacultura. Gracias a esto hemos podido levantar la voz en diferentes escenarios, como en la UNESCO, en la serie de webinars sobre el cambio climático. También estuvimos en el Global Schools Forum 2023 en Oporto y hoy estamos aquí, invitando a cada uno de ustedes a que tal vez lleven esta metodología a sus contextos. Lo que vivimos hace un año con Tierra Maestra nos recordó que todos los países en donde está presente la red sufre de la explotación indiferente de lo humano y lo no humano, que sostiene lo insostenible.
la ilusión del progreso. Reconocerme como indígena y como parte de Tierra Maestra significa para mí parar, respirar, regresar radicalmente a mi raíz indígena, descolonizar mi territorio, trabajar la tierra, descapitalizar mi mente, mi espíritu, cuidar la semilla nativa, reconocerme como hija de la tierra y del sol, con una luna en mi útero. Hoy yo soy cuidadora de la vida y quiero preguntarte, ¿cómo tu liderazgo cuida la vida? Ipkwamabie, asante, gracias, thank you.